No, lo está haciendo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Cómo hay? ¿Hay otro camino? Porque el gobierno dice que este es el único camino. Bueno, justamente el título del libro tiene la intencionalidad de cuestionar este discurso que el gobierno intenta que sea un discurso único y hegemónico al mismo tiempo, ¿no? El gobierno, que no es novedad, ¿no? Esto ya en la década del 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher patentó con sus siglas en inglés TINA, digamos, ¿no? No hay otra alternativa, no hay otro camino, y es lo que hoy quiere ofrecer claramente el gobierno. Nosotros creemos que no es así, que no es que el único camino que tienen los argentinos es inmolarse en el altar de la deuda y del ajuste, que hay otro camino que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el fortalecimiento del consumo, el fortalecimiento del mercado interno, el desarrollo de la industria, la potenciación de los sectores exportadores, de agregarle claramente mayor valor agregado a nuestra producción, y este es el camino que estamos proponiendo en ese libro. Claramente ahí proponemos que el 10 de diciembre del 2019 nosotros vamos a encontrar una economía fuertemente recesiva. Para salir de esa recesión hay que apelar a un shock de crecimiento económico. De la única manera que lo logramos aumentando la demanda. La demanda significa ponerle plata en el bolsillo a la gente, y lo que planteamos allí claramente es devolverle el mismo poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015 a las asignaciones familiares, a la asignación universal por hijo, a las pensiones no contributivas, a las pensiones por discapacidad y al sistema jubilatorio en la Argentina. De esa manera generar un fuerte shock de crecimiento, un aumento del consumo, reactivar la industria en la Argentina, tratar de iniciar un proceso de sustitución de importación. El 45% de la capacidad instalada de nuestra industria está ociosa, lo que necesita es un mercado para volver a producir y tratar de parar a la economía argentina. De los próximos 4 años, el 2020 es el año de menor cantidad de vencimiento externo. El 2021, 2022 y 2023 son mucho más dificultosos, y yo creo que ahí hay que empezar un proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, Agustín, porque esto también quiero decirlo claramente, el gobierno hizo un acuerdo con el fondo, a los 2 meses lo renegoció y no pasó absolutamente nada. Tampoco nadie puede pedir que, si hay un cambio de gobierno, un gobierno de un signo político distinto, con una mirada distinta sobre la economía, sobre la sociedad, mantenga los mismos términos del acuerdo que tiene este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Agustín, acá están las propuestas. Sí. El diagnóstico que todos conocemos, pero además propuestas para salir de esta crisis, y usted bien dice, hay otro camino. Ahora, ¿con qué basamento político construye usted, o se puede construir otro camino en la Argentina de hoy? Nosotros, y yo digo en términos personales, estoy planteando que hay que construir la coalición opositora que sea lo más amplia posible. Estamos construyendo dentro del Partido Justicialista. El Partido Justicialista, en la última reunión de del Consejo Nacional del PJ y la Comisión de Acción Política, decidió un congreso partidario para realizarlo en febrero de este año. Ese congreso partidario lo que va a hacer es habilitar la conformación de las alianzas, y allí se constituirá un gran frente, que aspiramos a que vengan todos a debatir, y si no hay acuerdo entre todos los sectores de la oposición, que sea una gran paso opositora, el instrumento válido para dirimir las diferencias entre todos los sectores de la oposición. Recién presentábamos lo que ha hecho hoy el peronismo federal o la alternativa federal. Hay alternativa que hacen algunos gobernadores con Massa, Urtubey y con Pichetto. Y Massa lo escuchábamos decir, bueno, hay que ir a una gran paso. ¿Pero lo plantean con el peronismo o lo plantean en ese espacio ellos? Bueno, no lo sé. Nosotros planteamos que una unidad sin exclusiones de todos los opositores. Yo creo que el que rompe la oposición le está haciendo el juego a Macri. Esto es claramente así. Acá no hay que subestimar ni la primera vuelta, ni hay que subestimar al oficialismo. Este es un oficialismo que, más allá de los desaguisados económicos que está llevando adelante, tiene capacidad de reacción. Gustavo, lo decía lo decía Felipe Solá el otro día. No, nosotros, los que estamos acá, tenemos unos años. Acordémonos la elección del año 89. Angelós contra Menem. Esos meses anteriores a las elecciones, que fueron en mayo del 89, había inflación del 20-30% mensual. Angelós le había pedido la renuncia al ministro Alfonsín, que era su ruin. Apareció Pugliese, patentó esa frase: les hablé con el corazón, me devolvieron con el bolsillo. A pesar de todo eso,
Y nosotros, los opositores, teniendo el peronismo en la oposición, tenía la mayor cantidad de las gobernaciones, gobernaba y no tenías el aparato mediático en contra que tenés ahora. A pesar de eso, Angelo sacó el 38% de los votos. Entonces, yo creo que los oficialismos siempre son huesos duros de roer. Y en el 95, no hay que olvidarse, Menem, ya con una economía que era para pocos y con todas las pretensiones, 16% de su ocupación. 16% de desocupación, reeligió. Sí. No hay que olvidarse. Con arriba del 50%. Exactamente. Entonces, lo que yo creo que digo, no hay que subestimar al oficialismo, claro, y no hay que subestimar muy bien y no hay que subestimar la primera vuelta, porque ya hemos visto lo que pasó en Brasil. En Brasil el voto de la derecha se concentró en la primera vuelta, el voto de la centroizquierda se dispersó en la primera vuelta, la diferencia fue tan grande que no hubo posibilidad de revertir esa diferencia en el balotaje. Así que eso es lo que nosotros planteamos. Ahora, hemos construido ahí en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, un hecho que yo lo destaco porque es políticamente importante. Es la primera vez que después de muchísimos años todos los matices del movimiento obrero convergen en un mismo lugar. Ahí en esa Comisión de Acción Política participa Hugo Moyano, Piñanelli, Héctor Daet, Hugo Yasky, Antonio Caló. Y ese es un hecho sustancial al momento de que la construcción de un gran frente electoral opositor para las próximas elecciones. A mí me interesa mucho lo que usted dice, está muy apegado a la realidad, hay que tener en cuenta esto, hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucho fanatismo en algunos sectores, dentro tal vez de su mismo espacio. Entonces plantean, se lo deben plantear a usted, cuando usted plantea unidad, y le deben plantear, no, con aquel traidor, no, con aquel no. ¿Cómo le plantea a usted que hay un gobierno fuerte y que se necesita de esto para presentar otro proyecto alternativo? Nosotros tenemos que reconstruir una mayoría. Si hoy el 70% de los argentinos son críticos a Macri, ninguno de nosotros puede pensar que ese 70% de argentinos son todos peronistas o son todos kirchneristas. Hay una cantidad de argentinos que con los cuales tenemos un acuerdo en el desacuerdo, no lo queremos más a Macri. El desafío es convertir ese acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro. Entonces a esos argentinos lo que tenemos que ofrecerles es un pacto en el futuro, una propuesta de qué es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del 2019. Entonces, esos argentinos seguramente en el pasado votaron en forma distinta que nosotros. Seguramente tendrán un balance sobre los 12 años y medio de gestión que no debe ser coincidente con el que tengo yo. Ahora, yo lo que tengo que tratar de hacer es reconstruir una mayoría. La mayoría no la vamos a reconstruir solamente entre los que pensamos idénticamente iguales. Es muy lindo estar con los que pensamos de la misma manera, porque yo digo las dos primeras palabras de una frase y el que está enfrente mío completa con las dos últimas. Pero la realidad es que necesitamos reconstruir una mayoría. Y si en ese proceso nosotros en la Cámara de Diputados, que tenemos diferencias y que muchas veces dirigentes políticos nosotros criticamos su voto acompañando al gobierno, bueno, si lo acompañaron al gobierno durante 2 años y medio y ahora deciden que se terminó el momento de ese acompañamiento, prefiero que lo decidan hoy y no después de las elecciones, porque lo que necesitamos es reconstruir claramente una mayoría. Mire, Gustavo, un hecho que celebramos todos los opositores fue la construcción de una mayoría para que 2 representantes de la oposición estuviesen en el Consejo de la Magistratura. Importantísimo eso, importantísimo. Si yo me hubiese quedado, o el bloque, en nosotros como bloque en su conjunto, nos hubiésemos quedado con lo que muchos planteaban, que la votación del presupuesto, que había sido 15 días antes, era una cosa que marcaba un límite, que era un punto de inflexión, no hubiésemos construido esa mayoría. Claro. Pasó lo que pasó y al otro día nos pusimos a trabajar para construir y reconstruir esa mayoría. Es la reivindicación de la rosca. Claramente la política. La reivindicación de la rosca. No, yo ese término de la rosca a mí mucho no me gusta. Lo respeto a Monzón, me parece que está destinado hacia el interior de su espacio, hacia el interior de su espacio político. Sí. Lo que yo digo es, nosotros necesitamos reconstruir una mayoría. Sí, hay fotos de algún dirigente político que me pueden gustar menos o que no me gustan, no me entusiasma. Hay una foto que me entusiasma mucho menos, que Macri 4 años más presidente. Bueno, entonces claro, esto es lo pero que, muchos pareciera que prefieren eso a no juntarse con lo que... A ver, le paso, el hecho concreto con Sergio Massa.
Digo, ¿usted tiene un inconveniente de juntarse con Massa? Nosotros lo hemos dicho claramente, no tenemos inconveniente con ninguno. No tenemos inconveniente con ninguno. Hay diferencias entre... unidad de la oposición no significa lista única. Hay diferencias entre los sectores de la oposición, están las PASO para dirimir esas diferencias. Si esto es lo que nosotros necesitamos, hacer. De hecho, cuando conformamos este acuerdo en el Consejo de la Magistratura, la dirigente que acompañó a nuestro representante, que fue Guado de Pedro, es una dirigente que responde a Sergio Massa. Entonces, esta es la mirada. Lo que sí nosotros estamos atentos, y la verdad que nos parece que es claramente un error y una equivocación, y que objetivamente terminan trabajando haciéndole el juego a Macri, cuando dirigentes que están fuera de esta órbita del Partido Justicialista, de la Comisión de Acción Política, lo primero que hacen es posicionarse en contra de nosotros. Claro. Entonces, ahora, lo que hay que hacer es posicionarse en contra de Macri y después ver de qué manera se dirimen las diferencias. Parece un tema menor, pero es que ustedes tienen que ir para allá o ellos tienen que venir para acá. Lo digo porque los que se pegaron al gobierno de Macri fueron ellos, sí. Hablemos en estos térmicos, los que le pegaron duro a Cristina Fernández con el tema de la corrupción fueron ellos. Sí, entonces sí. El tema está bien, yo entiendo la unidad, creo que es la única salida, pero tiene un límite, digo, hay miembros de ese sector que pedían el desafuero de Cristina, por ejemplo, y cómo se pueden sentar en la misma mesa si la candidata puede llegar a ser Cristina. Bueno, será un problema que tendrán que resolver ellos, ¿por qué lo tenemos que resolver nosotros? Nosotros convocamos absolutamente a todos, yo lo dije, desde Massa hasta el FIT. Nosotros queremos convocar. Veo que ustedes son más amplios que ellos. Ellos son más cerrados. Bueno, pero si ellos tienen una mirada cerrada, tendrán que explicarle a los argentinos. Claro. Rosy, hay mucho que están formando... La realidad es que nuestra mirada, y Cristina ha tenido diálogo con dirigentes que ha estado distanciada y que han sido opositores a su gobierno. No han sido opositores a Cristina cuando estábamos en la oposición. Han sido opositores a nuestro gobierno cuando estábamos gobernando. Bueno, esa es la mirada que nosotros tenemos que tener y la mirada hacia el futuro. La realidad es que lo primero que uno tiene que analizar es la dimensión histórica de lo que se está jugando en la próxima elección. Ustedes hablaban recién de Brasil. Es cierto que hay 2 elecciones más el año que viene, se elige Uruguay y se elige Bolivia, pero la elección determinante es Argentina. Si en Argentina gana una expresión nacional y popular, significará un freno a la derecha que viene al galope en Latinoamérica. Si a mí hay ciudadanos que me dicen, va a haber reforma laboral, y yo les digo claramente, mire, el año que viene no va a haber porque no hay condiciones políticas y parlamentarias. Ahora, si ganan las elecciones, sí va a haber reforma laboral. Va a haber reforma previsional, el año que viene no va a haber, pero si ganan las elecciones, sí va a haber reforma previsional. En el 2020. Entonces, claramente, esto es lo que se está jugando. Entonces, cuando uno mira, yo el otro día me encontré iba a dar una charla acá en la capital, y me para una señora jubilada y me dice, enojada ella, me dice, ¿cuándo lo vamos a sacar? ¿Cuándo se va a terminar este gobierno? Bueno, una cosa de ese tipo. Y empecé a charlar yo con ella y me dice, mire, nosotros con mi marido almorzamos a las 4:30 de la tarde, somos los 2 jubilados. Es decir, hacemos un almuerzo tarde y una cena temprana para comer una sola vez por día. Eso es criminal. Los 600 trabajadores que echaron en la planta de Chivilcoy, la planta de Adidas de Chivilcoy, significa, suponete que cada uno de esos trabajadores en promedio tengan 2 hijos. Significa 1.200 pibes que van a la escuela en Chivilcoy, cuyo padre se quedó sin laburo. Entonces, esta es la Argentina que están construyendo. Porque uno habla del ajuste, habla de los millones de dólares de endeudamiento, de la cantidad de millones de pesos que no van a volcar a la economía argentina, pero eso tiene rostro humano. El ajuste tiene rostro humano. Hay gente que se pierde trabajo, hay gente que se alimenta mal, hay gente que no come en la Argentina, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que se endeuda. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poner por encima de cualquier otra consideración. Lo único que tenemos que tener en claro es que no al gatopardismo, digamos, no a que nos pase como le pasó a Correa con Lenin, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener claro. Yo creo que en ese lugar que nosotros estamos parados, convocando absolutamente a todos, lo vamos a seguir haciendo. Y si hay algún sector de la oposición
que decide, entre comillas, oposición, que decide no participar de un frente que sea lo más amplio, lo más plural posible, tendrá que hacer su propia responsabilidad. Y si habrá que dejarlo a ellos al costado y tratar de que haya un sector de la oposición que sea claramente mayoritario, que convoque al 80% de los argentinos. Vuelvo a decir esto. Cualquier encuesta le da a Macri un 70% de argentinos que no le cree más. No son todos kirchneristas, no, obvio. No son todos peronistas. Exactamente. Hay que construir una propuesta que tenga un discurso que los englobe a todos y que recuperemos la confianza y reenamoremos al conjunto de ese pueblo. Totalmente. Gracias, Agustín. No,